Luis se despertó temprano esa mañana, con el sol apenas filtrándose por las cortinas de su pequeño apartamento. El sonido del reloj despertador resonó en la habitación vacía, un recordatorio constante de su nueva realidad. Había pasado meses sin trabajo desde que la fábrica donde trabajó durante 10 años cerró sus puertas de manera definitiva. La rutina que había sido su ancla se desmoronó, dejándolo a la deriva en un mar de dudas y falta de propósito. El café amargo era su compañía constante mientras hojeaba las mismas ofertas de trabajo que parecían no llevarlo a ningún lado. Sin embargo, ese día algo diferente llamó su atención, un cartel en el tablón de anuncios comunitario de la cafetería que visitaba ocasionalmente. Se necesitan voluntarios en el refugio de animales. Ayuda a cuidar a los que más lo necesitan. Luis sintió una chispa de curiosidad y, tal vez, una pizca de esperanza. No tenía experiencia, pero tampoco tenía nada que perder. Horas después, se encontró cruzando las puertas del refugio, un lugar modesto pero acogedor. El ladrido de los perros resonaba en el aire, mezclándose con el olor a desinfectante y comida para animales. Una mujer de mediana edad con una sonrisa amigable se presentó como Clara, la coordinadora del refugio. Bienvenido, Luis. Necesitamos toda la ayuda posible. Hoy empezarás con tareas sencillas. Su primer día transcurrió entre limpiar jaulas, llenar bebederos y observar cómo Clara interactuaba con los animales. Había algo reconfortante en su energía, en cómo los perros más ansiosos se calmaban con su toque firme pero gentil. Luis, aunque todavía inseguro, sintió que tal vez había encontrado un lugar donde su presencia podía marcar una pequeña diferencia. La tranquilidad de la tarde se interrumpió con el sonido agudo del teléfono. Clara contestó rápidamente, y su expresión cambió de serena a preocupada en cuestión de segundos. Colgó y se dirigió a Luis con una mezcla de urgencia y determinación. Acabamos de recibir un aviso. Una perra y sus 5 cachorros están atrapados en un campo al borde del bosque. Está cubierto de nieve y no hay tiempo que perder. Luis sintió un nudo en el estómago. Él no era rescatista ni tenía experiencia en situaciones de emergencia. Clara, percibiendo su duda, puso una mano en su hombro. Tenemos una camioneta vieja que puedes usar. No puedo ir porque necesito quedarme aquí para coordinar otras cosas, pero confío en que podrás manejarlo. No estás solo, te guiaré por teléfono si es necesario. Sin pensarlo demasiado, Luis aceptó. La idea de quedarse inmóvil mientras esos animales sufrían era peor que enfrentar lo desconocido. Con las llaves en la mano y un mapa del área, se subió a la camioneta, su corazón latiendo rápido. La nieve comenzaba a caer más intensamente, cubriendo las calles en un manto blanco que prometía desafíos. Mientras el motor rugía y la camioneta avanzaba, Luis se preparó mentalmente. Este no solo era un rescate, era su primera prueba en un camino que apenas empezaba a descubrir. Una mezcla de miedo y determinación lo acompañaba, impulsándolo hacia lo que sería un cambio trascendental en su vida. Luis ajustó los espejos de la camioneta antes de salir del refugio. La nieve caía con más fuerza, formando remolinos en el aire que reducían la visibilidad. El viejo motor tosió antes de arrancar, y Luis sintió un leve temblor en las manos mientras sujetaba el volante. Nunca había conducido en condiciones tan adversas, pero no había marcha atrás. El camino hacia el campo señalado en el mapa era largo y sinuoso. A medida que avanzaba, las calles asfaltadas dieron paso a caminos de tierra cubiertos de una capa gruesa de hielo. Cada curva requería un esfuerzo extra para mantener el control del vehículo. Mientras luchaba contra las inclemencias del tiempo, los pensamientos de Luis vagaban hacia su pasado reciente. Recordó el día en que le entregaron su carta de despido. La fábrica, que había sido su segundo hogar durante una década, cerró sin previo aviso. Los días que siguieron estuvieron llenos de preguntas sin respuesta y noches en vela. Ahora, sentado al volante en medio de una tormenta, se preguntaba si todo aquello había sido necesario para llevarlo a este momento. La radio de la camioneta emitía interferencias, pero lograba captar fragmentos de noticias sobre el empeoramiento del clima.
Una voz monótona advertía a los conductores que evitaran salir si no era estrictamente necesario. Luis se permitió una risa amarga. Definitivamente no soy el mejor ejemplo de precaución, pensó, mientras intentaba despejar el parabrisas empañado. Finalmente, después de una hora de lucha constante contra el viento y la nieve, divisó a lo lejos la silueta de un viejo granero. Estaba parcialmente cubierto por la acumulación de nieve, con el techo hundido en varias partes. Era un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Luis detuvo la camioneta a unos metros y apagó el motor. Bajó del vehículo y fue recibido por un viento helado que le cortó la cara. Se ajustó la bufanda y avanzó con dificultad, hundiendo los pies en la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Cada paso hacia el granero era un recordatorio de lo aislado y hostil que era aquel paraje. Al llegar a la entrada del edificio en ruinas, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Desde dentro, podía oír un débil sonido, un gemido que apenas era audible sobre el silbido del viento. Luis respiró hondo y empujó la puerta entreabierta, preparándose para lo que estaba por encontrar. El interior del granero era oscuro y frío, con un olor a madera podrida mezclado con humedad. Luis encendió la linterna que había traído y apuntó hacia las esquinas. Sus manos temblaban, no sabía si por el frío o por los nervios. Finalmente, el haz de luz iluminó una escena que lo dejó sin aliento. En un rincón, acurrucada entre montones de paja húmeda, estaba la perra. Sus ojos brillaban con un destello de miedo mientras protegía con su cuerpo a 5 pequeños bultos que se movían débilmente. Los cachorros apenas podían levantar la cabeza, y su respiración parecía pesada. Luis notó que la madre estaba extremadamente delgada, sus costillas sobresalían de forma alarmante. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo Luis en un tono bajo y calmado, aunque su propia voz temblaba. Avanzó lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para no asustarla. En respuesta, la perra gruñó suavemente, un aviso claro de que no estaba dispuesta a confiar en él tan fácilmente. Luis dejó la linterna en el suelo, apuntando hacia un lado para que la luz no la incomodara, y sacó una pequeña bolsa de croquetas que Clara le había dado antes de salir. Abrió el paquete y dejó caer algunas piezas al suelo, lo suficientemente cerca como para que la perra las oliera. «No sé si te gusta esto, pero es lo mejor que tengo ahora», murmuró mientras retrocedía un poco para darle espacio. La perra olfateó las croquetas y, tras unos momentos de duda, comenzó a comerlas con rapidez, como si no hubiera probado alimento en días. Luis se arrodilló, observándola con cautela. Cada movimiento que hacía estaba calculado. Sabía que cualquier gesto brusco podía asustarla o, peor aún, hacerla reaccionar agresivamente. Mientras tanto, los cachorros intentaban moverse, buscando calor en el cuerpo de su madre. «Debemos sacarlos de aquí antes de que sea demasiado tarde», pensó Luis, sintiendo una creciente urgencia. La temperatura seguía bajando, y la nieve comenzaba a filtrarse a través de las grietas del techo. El tiempo jugaba en su contra. Con paciencia, sacó un par de mantas que había traído de la camioneta y las colocó cerca. Luego, construyó una especie de cama improvisada con un viejo cajón de madera que encontró en el granero. Se tomó varios minutos para asegurarse de que estuviera lo más cómodo posible. «Vamos, chica, tenemos que movernos», dijo en voz baja, intentando acercarse un poco más. La perra, aunque todavía alerta, parecía empezar a entender que Luis no representaba una amenaza. Permitió que él se acercara lo suficiente como para cubrir a los cachorros con una manta. Uno por uno, Luis levantó cuidadosamente a los pequeños, asegurándose de no separarlos mucho de su madre. Cada vez que lo hacía, la perra emitía un suave gemido, como si pidiera que los tratara con cuidado. Finalmente, con todos acomodados en el cajón, Luis colocó otra manta sobre ellos y empezó a pensar en la forma de sacarlos de allí sin asustar a la madre. Lo peor ya pasó, pensó, aunque sabía que la parte más difícil apenas estaba por comenzar, convencer a la perra de que lo siguiera afuera, hacia un mundo que ella también temía.
Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. Luis permanecía quieto, estudiando cada movimiento de la perra mientras intentaba idear la mejor manera de convencerla de que lo siguiera. A pesar del frío que calaba sus huesos, sabía que cualquier acción precipitada podría arruinar lo que había avanzado hasta ahora. «Está bien, chica, confía en mí. No voy a lastimarte», dijo suavemente mientras se sentaba en el suelo, manteniendo una distancia respetuosa. La perra, aunque aún vigilante, dejó de gruñir y observó con atención cada gesto de Luis. Tras unos minutos de espera, sacó de su bolsillo otro puñado de croquetas y las dejó más cerca de ella. Esta vez, la perra no dudó tanto. Se acercó cautelosamente, comiendo sin apartar los ojos de él. Luis aprovechó para extender lentamente la mano, dejando que ella oliera su olor. Al principio, la perra retrocedió, pero luego, tras un instante de vacilación, permitió que su hocico tocara los dedos de Luis. «Eres una luchadora, ¿verdad?», dijo con una sonrisa, notando la expresión agotada pero decidida del animal. En ese momento, algo cambió. Luis sintió que, aunque frágil, se había formado un pequeño lazo de confianza entre ambos. Decidido a aprovechar ese momento, colocó el cajón con los cachorros cuidadosamente cerca de la entrada del granero, asegurándose de que estuvieran protegidos del viento. Luego, se giró hacia la perra, señalando con la mano hacia afuera. «Vamos, tus pequeños te necesitan». «Estaremos mejor en otro lugar», murmuró, sin saber si ella entendería, pero con la esperanza de que captara su intención. La perra dudó. Miraba alternativamente a sus cachorros y a Luis, como si estuviera sopesando los riesgos. Finalmente, avanzó unos pasos hacia la entrada, deteniéndose junto al cajón. Observó a sus crías, luego a Luis, y emitió un leve gemido, como si aceptara que no tenía otra opción. Luis sintió un nudo en la garganta. El instinto protector de aquella madre, que luchaba contra el miedo por el bienestar de sus pequeños, le recordó su propia vida. Pensó en su familia, en las decisiones que había tomado y en cómo, a pesar de sus fracasos, siempre había intentado proteger a los suyos. «Eres más valiente de lo que crees», dijo, acariciándole la cabeza con cuidado. La perra no se apartó, y Luis interpretó eso como un sí silencioso. Con los cachorros asegurados en el cajón y la madre caminando a su lado, Luis salió del granero. El viento helado les golpeó al instante, pero Luis apenas lo notó. Cada paso hacia la camioneta era una pequeña victoria. Al llegar, levantó el cajón con cuidado y lo colocó en el asiento trasero, acomodando mantas alrededor para que los cachorros permanecieran cálidos. Luego abrió la puerta del copiloto e hizo un gesto hacia la perra. «Sube, chica. Prometo que no será un viaje largo». Para su sorpresa, ella saltó al asiento sin dudar demasiado, acomodándose junto a sus crías. Luis cerró la puerta y rodeó el vehículo, sintiendo un extraño alivio al sentarse al volante. Encendió el motor, y mientras la camioneta arrancaba, miró a su nueva compañera a través del espejo retrovisor. Lo difícil ya pasó. Ahora vamos a casa. Mientras las ruedas avanzaban lentamente por la nieve, Luis sintió que no solo estaba rescatando a aquellos animales, ellos también le estaban rescatando a él. El motor de la vieja camioneta rugía contra la fuerza del viento, mientras Luis se concentraba en mantener el vehículo en la carretera cubierta de nieve. El parabrisas, empañado por el frío, ofrecía apenas una vista parcial del camino, y los limpiaparabrisas trabajaban incansablemente para apartar los copos de nieve que caían sin cesar. La perra, acurrucada junto al cajón con sus cachorros, emitía leves gemidos cada vez que la camioneta se sacudía. Luis giraba la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que todo estaba bien. «Ya casi estamos, chica. Aguanta un poco más», dijo, más para tranquilizarse a sí mismo que a ella. El camino de regreso era aún más traicionero que la ida. La nieve acumulada hacía que las ruedas patinaran, y en más de una ocasión, la camioneta amenazó con deslizarse hacia la cuneta.
Cada vez que eso ocurría, Luis apretaba el volante con fuerza, su respiración contenida hasta que lograba recuperar el control. Durante una pausa para revisar a los cachorros, Luis estacionó la camioneta a un lado del camino. Apagó el motor y se giró para observarlos. Los pequeños dormían, acurrucados unos contra otros bajo las mantas. La perra levantó la cabeza y lo miró con ojos llenos de cansancio, pero también de una confianza que no había mostrado antes. «Lo estás haciendo bien, chica. Eres una madre increíble», murmuró mientras le ofrecía un poco más de comida. La perra aceptó, comiendo despacio, como si supiera que ahora no estaba sola en esta lucha. Luis apoyó la cabeza en el volante por un momento, cerrando los ojos. La tensión acumulada del día comenzaba a pesarle. Pensó en cómo había llegado hasta ese punto, en su vida antes de perder el empleo, en la sensación de vacío que lo había empujado a buscar algo, cualquier cosa, para sentirse útil. Y ahora, aquí estaba, enfrentándose a una tormenta de nieve para salvar a unos animales que, de alguna manera, también le estaban salvando a él. De repente, un ruido sordo lo sacó de sus pensamientos. Al levantar la vista, notó que el viento había arrancado una rama de un árbol cercano, que ahora bloqueaba parcialmente el camino. «Genial. Justo lo que necesitábamos», murmuró con ironía. Luis salió del vehículo, el frío mordiendo su rostro al instante. Con esfuerzo, logró apartar la rama lo suficiente como para que la camioneta pudiera pasar. De regreso al asiento del conductor, frotó sus manos congeladas antes de volver a encender el motor. La última parte del trayecto fue un verdadero reto. Las luces del refugio apenas se distinguían a través de la tormenta, pero al divisarlas, Luis sintió una oleada de alivio. «Hemos llegado», dijo en voz alta, como si quisiera asegurarse de que era real. Al estacionar frente al refugio, la puerta principal se abrió y varios voluntarios salieron apresurados para ayudarlo. Clara estaba entre ellos, con una mezcla de preocupación y asombro en su rostro. «Luis, lo lograste», exclamó mientras abría la puerta trasera y observaba a la perra y sus cachorros. «¿Están bien?» «Están vivos, eso es lo que importa», respondió Luis, su voz cargada de cansancio pero también de satisfacción. Mientras los voluntarios se encargaban de llevar a los animales adentro, Luis se quedó junto a la camioneta, observando cómo desaparecían en el interior cálido del refugio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo que realmente importaba. Sin embargo, sabía que esto no era el final, sino el comienzo de algo más grande. El calor del refugio envolvió a Luis en cuanto cruzó la puerta. Después de horas en el frío, el ambiente cálido y el murmullo constante de las personas trabajando le parecieron casi irreales. Clara se acercó rápidamente, con una manta en la mano. «Tienes que sentarte. Pareces a punto de desmayarte», dijo con firmeza, mientras lo guiaba hacia una de las sillas junto a la recepción. Luis dejó que lo llevara, demasiado exhausto para discutir. Mientras tanto, la perra y sus cachorros eran llevados a una sala trasera donde el equipo veterinario ya estaba preparado para evaluarlos. Luis observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Quería asegurarse de que estuvieran bien, pero sabía que ahora estaban en manos expertas. «¿Qué pasó allá afuera?», preguntó Clara, ofreciéndole una taza de café caliente. Luis tomó un sorbo antes de responder. No fue fácil. La tormenta empeoró, y el granero estaba en muy mal estado. Pero esa perra es una luchadora. Protegió a sus cachorros como pudo, incluso cuando apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. Clara asintió, impresionada. Y tú también lo eres. Muchos habrían dado media vuelta al ver esas condiciones. Luis bajó la mirada, incómodo con el elogio. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Ellos necesitaban ayuda, y yo estaba allí. En ese momento, uno de los veterinarios salió de la sala trasera con una sonrisa tranquilizadora. Estarán bien. Los cachorros están deshidratados y un poco débiles, pero nada que no podamos manejar. La madre está agotada,
pero es evidente que ha hecho un trabajo increíble cuidándolos. Luis dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, gracias a todos. Clara sonrió, colocando una mano en su hombro. No nos des las gracias a nosotros. Esto fue gracias a ti. Sin tu esfuerzo, no estarían aquí. Luis no respondió. Aunque sentía orgullo por haber cumplido con la misión, una parte de él seguía luchando con la idea de que realmente había hecho algo significativo. Más tarde, cuando todo se calmó, Luis se acercó a la sala donde la perra y sus cachorros descansaban. A través del vidrio, los observó. La madre estaba acostada, con los pequeños acurrucados contra su vientre. Por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió algo que había olvidado: esperanza. Mientras los voluntarios recogían el equipo y se preparaban para cerrar por la noche, Clara se acercó a él nuevamente. ¿Quieres quedarte un rato más con ellos? Puedo preparar un espacio aquí para ti. Luis negó con la cabeza, sonriendo levemente. No, creo que por hoy ya hice suficiente. Pero volveré mañana. Quiero asegurarme de que estén bien. Clara asintió, viendo algo nuevo en sus ojos, una chispa de propósito que no había estado allí antes. Esa noche, mientras Luis conducía de regreso a casa bajo un cielo despejado, reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Había enfrentado el frío, el miedo y la incertidumbre, pero también había descubierto algo que nunca esperó encontrar: un sentido renovado de conexión, no solo con los animales que había rescatado, sino también consigo mismo. Quizás este sea el comienzo de algo mejor, pensó, mientras una ligera sonrisa se formaba en su rostro. Luis regresó al refugio temprano al día siguiente. Aunque había dormido pocas horas, una energía inusual lo impulsaba a seguir adelante. Al entrar, fue recibido por Clara, quien le sonrió ampliamente. Llegaste justo a tiempo. Ven, quiero mostrarte algo, dijo, guiándolo hacia la sala donde estaban la perra y los cachorros. Los pequeños estaban mucho más animados, moviéndose con torpeza mientras exploraban el pequeño espacio que se les había asignado. La perra, ahora más relajada, levantó la cabeza al ver a Luis, moviendo ligeramente la cola. Parece que se está acostumbrando a ti, comentó Clara, observando la interacción. Luis se acercó lentamente, agachándose para quedar a su nivel. Hola, chica, ¿cómo están tus pequeños hoy?, preguntó en voz baja. La perra le permitió acariciar su cabeza, algo que no habría sido posible el día anterior. Mientras pasaba tiempo con ellos, un voluntario más experimentado llamado Roberto se unió a él. Hiciste un gran trabajo, ¿sabes? Muchos no habrían tenido el valor de enfrentar esa tormenta. Luis negó con la cabeza, aún incómodo con los elogios. Solo hice lo que había que hacer. Roberto se sentó junto a él, mirando a los cachorros. Eso es lo que decimos todos al principio. Pero la verdad es que no todos están dispuestos a dar ese paso. A veces, estos rescates no son solo para salvar a los animales. También son para recordarnos lo que somos capaces de hacer. Esas palabras resonaron profundamente en Luis. Durante mucho tiempo, había sentido que no era suficiente, que su vida carecía de significado. Pero en ese momento, viendo a los cachorros jugar y a la madre descansar tranquila, algo dentro de él comenzó a cambiar. Más tarde, mientras ayudaba en otras tareas del refugio, Luis se encontró compartiendo su historia con Roberto. Le habló de su despido, de cómo había perdido el rumbo y de cómo ese rescate le había dado una nueva perspectiva. Roberto, en respuesta, compartió sus propias experiencias, historias de otros rescates y de cómo el trabajo en el refugio había cambiado su vida. Cada animal que salvamos es una oportunidad de redimirnos un poco más, dijo Roberto, sonriendo. Esa noche, mientras regresaba a casa, Luis no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Era eso lo que había sentido? Una especie de redención, una forma de encontrar propósito en medio del caos. Se detuvo frente a un pequeño parque en el camino, estacionando la camioneta. Sentado en un banco, bajo el cielo despejado, recordó los ojos de la perra cuando la encontró en el granero.
Había visto en ellos una mezcla de miedo y esperanza, algo que reflejaba sus propios sentimientos en aquel momento. Quizás no era solo ella quien necesitaba ser salvada, pensó en voz alta, sintiendo como el peso de sus dudas comenzaba a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, Luis se sintió conectado con algo más grande que él mismo. Una sensación de paz lo envolvió, y supo que, aunque todavía había un largo camino por recorrer, finalmente estaba en la dirección correcta. Una semana después del rescate, Luis volvió al refugio con una sensación de familiaridad que no esperaba sentir. El sonido de los perros ladrando, el murmullo de los voluntarios trabajando y el calor del lugar lo hicieron sentirse en casa. Clara lo recibió en la entrada con una gran sonrisa. «Tienes que ver esto», le dijo, llevándolo directamente a la sala donde estaban la perra y sus cachorros. Los pequeños habían crecido notablemente en esos días. Ahora correteaban con torpeza, explorando su entorno con curiosidad. La perra, a la que Clara había comenzado a llamar Esperanza, parecía mucho más tranquila, observando a sus crías con una mirada protectora pero serena. «Están listos para ser adoptados», dijo Clara, emocionada. «Hemos recibido varias solicitudes para ellos. Es increíble cuántas personas se conmovieron con su historia». Luis asintió, mirando a los cachorros con una mezcla de orgullo y nostalgia. Había pasado tanto tiempo con ellos en esa semana que la idea de separarse le resultaba extrañamente difícil. Mientras Clara hablaba sobre las familias interesadas, uno de los cachorros se acercó a Luis, tropezando ligeramente antes de detenerse junto a su pierna. Era el más pequeño de la camada, con una mancha blanca distintiva en su pata delantera. Luis lo levantó con cuidado, sosteniéndolo en sus brazos. «Este siempre ha sido el más curioso», comentó Clara, observándolos. Luis sonrió, sintiendo como el cachorro lamía su mano. «Tiene algo especial», murmuró, más para sí mismo que para Clara. Esa noche, mientras Luis se preparaba para irse, Clara lo detuvo. «¿Has pensado en adoptar uno de los cachorros? Sabes que serían felices contigo». Luis rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «No lo sé. Apenas estoy descubriendo cómo manejar mi propia vida». «Tal vez eso es justo lo que necesitas», respondió Clara, dejando la puerta abierta para que lo considerara. En los días siguientes, Luis no podía dejar de pensar en el pequeño cachorro con la mancha blanca. Aunque trataba de convencerse de que no era el momento adecuado, algo dentro de él le decía que debía dar ese paso. Finalmente, una mañana, regresó al refugio con una decisión tomada. Clara lo recibió con una expresión de complicidad, como si supiera lo que iba a decir antes de que hablara. «Quiero adoptarlo», dijo Luis, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Clara no pudo evitar reír. «Sabía que volverías por él. Te estábamos esperando». Cuando Luis llevó al cachorro a casa, todo parecía diferente. Su pequeño apartamento, antes solitario y silencioso, ahora estaba lleno de vida. Observó al cachorro explorar cada rincón, moviendo la cola con entusiasmo. Lo llamó Luz, porque, de alguna manera, eso era lo que había traído a su vida, una luz en medio de la oscuridad. Con el tiempo, Luis continuó como voluntario en el refugio, participando en más rescates y conectándose con personas que compartían su pasión. Cada día se sentía más completo, más en paz consigo mismo. Un día, mientras paseaba con Luz por el parque, se encontró pensando en cómo había cambiado su vida desde aquel día en el granero. Lo que había comenzado como un intento de llenar el vacío se había convertido en algo mucho más significativo, una nueva oportunidad para redescubrirse, para construir algo mejor. «Gracias, chica», murmuró, recordando a Esperanza. En su mente, la veía como el símbolo de todo lo que había aprendido, la importancia de la perseverancia, la conexión y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles. Luis sonrió, observando a Luz correr entre las hojas caídas. Era un nuevo comienzo, no solo para él, sino para todos aquellos a quienes había tocado con su acto de bondad.